Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso Camino al Apocalipsis. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy es un día especial ya que el día de hoy ya lo estamos terminando, ya estamos a viernes, hoy es 5 de febrero. Gracias a Dios por su compañía. Nos hemos pasado ya casi, ya es la lección número 35, prácticamente casi 9 meses de que comenzamos este curso y pues hoy lo estamos terminando, gracias a Dios. Creo que ha sido de grande bendición, no tan solo para ustedes, para mí también, y gloria a Dios, pues gracias a Dios que nos permite servirle. Su amigo Edgar Pulido, pastor Edgar Pulido, le doy las gracias al Señor por permitirnos llegar hasta esta última lección. Amén. Lección número 35 y vamos a estar hablando de que Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Ese fue el último mensaje que dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en el capítulo 22 del último libro de la Biblia, el último de los capítulos del libro del Apocalipsis, el capítulo 22. Gloria a Dios, escrito hace prácticamente 1900 años, en el año 95 después de Cristo, por el apóstol Juan. Gloria a Dios, y que hoy vamos a terminar de estudiar, aunque quiero decirles que nunca se termina uno de estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y siempre que la leamos, algo nuevo vamos a encontrar, porque la palabra de Dios es viva. Y pues gracias a Dios que nos han acompañado, los que han visto todas las lecciones. Yo sé que han recibido grande bendición y pues gloria a Dios. Vamos a concluir. Dijimos hoy vamos a estar hablando de que Cristo viene pronto, así titulamos esta enseñanza. Está basada en Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 21, los últimos versículos del libro de la Biblia, en este caso ya es de la Biblia, del libro del Apocalipsis. Y al terminar este libro, el libro del Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo nos avisa que Él viene pronto. Gloria a Dios. Él anuncia, nuestro Señor Jesús dice, yo vengo pronto. Y nos da una bienaventuranza a todos los que leemos y guardamos en nuestro corazón lo que está escrito en este libro del Apocalipsis, de las revelaciones. Acuérdense, Apocalipsis del griego significa apocalipto, que significa revelaciones. Las revelaciones de Jesucristo que dio a nosotros, a la iglesia, por medio del apóstol Juan. Gloria a Dios. El último de los apóstoles que quedó con vida, de los 12 apóstoles, fue el que escribió este libro hace casi 2000 años. Entonces vamos a hacer un resumen de la lección 34 anterior. Hablamos del árbol de la vida, es importante. Y en la última visión que tuvo del futuro el apóstol Juan, él vio un río limpio que fluía del trono de Dios. ¿Qué significa ese río limpio? Bueno, pues es la fuente de la vida eterna que emana de Dios mismo. Dios es el dador de la vida, Él es el dueño de todas las cosas, Él es el creador de la vida. Y hasta este último capítulo del libro de Revelaciones y de la Biblia, aparece nuevamente en este capítulo, aparece el árbol de la vida, que había sido mencionado por primera vez en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 9, y donde se mencionan dos árboles. El primero es el árbol de la vida y el segundo es el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Este último árbol el Señor había prohibido tanto a Adán como a Eva que no comieran de él, porque el día que de él comieran iban a morir. Y en el capítulo 3 el árbol de la vida vuelve a aparecer, de ahí del libro de Génesis, y se menciona, y se vuelve a mencionar el árbol de la vida, pero ya cuando Adán y Eva habían caído en pecado. Y si quieren vamos a leerlo, dice así, Génesis 3, 22 al 24, y dijo Jehová Dios, he aquí
el hombre es como uno de nosotros. Hablando, recuerden, de la Trinidad de Dios. Ahí Dios está hablando como uno de nosotros. Dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gloria a Dios. El árbol de la vida que Dios coloca ahí en el centro del jardín del Edén, al lado del árbol del conocimiento del bien y el mal, Dios no puso ninguna restricción al árbol, originalmente sobre el árbol de la vida. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? Pues que no se acercaron a ese árbol de la vida, más bien fueron tentados para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que había sido prohibido por el Señor. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues que no valoraron ese árbol de la vida en ese momento. Quisieron conocer el otro, Dios así lo permitió, y posterior a ese pecado original, Dios expulsa a Adán y a Eva del paraíso para evitar comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si hubieran comido Adán y Eva en ese momento que estaban en pecado, delante de Dios, si hubieran comido de ese árbol de la vida, pues hubieran permanecido en pecado por la eternidad. O sea, no hubieran podido recibir la salvación que Dios proporcionaría más tarde a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, por eso Dios no permitió que ellos comieran de ese árbol de la vida. Dice que aún puso ahí una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de la vida. Y este aspecto o situación se repite en la actualidad. Mucha gente no es consciente ni valora la vida eterna que Dios nos ha dado, que Dios Padre nos ha dado a través de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre cayó en pecado, cayó fuera de la gracia de Dios, por así decirlo, y el pecado pues trajo al hombre el apartarse de Dios, porque Dios es un Dios santo, no podía habitar con el pecado y tuvo que sacar de su presencia tanto a Adán y a Eva. Jesucristo prometió a su iglesia en Éfeso, ya en el libro, ya yendo acá al libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, que habla del mensaje de a las 7 iglesias por parte de nuestro Señor Jesús, promete a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, que a los vencedores, que los que vencieran en la iglesia, Él mismo les daría de comer del árbol de la vida. Eso lo podemos leer ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Esto sucede ya cuando Cristo había muerto, había resucitado, se le aparece en revelación al apóstol Juan y le muestra que ya es posible que Él les dé de comer de ese árbol de la vida, pero con el requisito que tenían que vencer, tenían que salir vencedores como iglesia. Dice ahí la palabra de Dios que el paraíso será restituido y las hojas del árbol, dice, las hojas del árbol de la vida, se usarán para sanidad de las naciones. La sanidad de las naciones, esa palabra naciones también puede ser intercambiada por personas, o sea que podemos ahí decir que será para sanidad de las tribus, de las personas, de aquellos que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. El paraíso será restituido y las hojas del árbol se usarán entonces para
sanidad de las personas, y el árbol produce 12 frutos, uno por cada mes del año. Vimos que el número 12 pues representa varias cosas en la Biblia, representa la perfección, representa la perfección eterna, la perfección de gobierno, representa una estructura completa, equilibrada. Vistos los números por separado, el 1 y el 2, pues es la unión entre Dios y el hombre. El 1, pues Dios es el 1, ¿verdad? Es un único Dios, aunque está compuesto de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad de Dios. Y el 2, pues es el hombre, ¿verdad? Dios creó hombre y mujer y los hizo una sola carne. Es la unión entre Dios y el hombre. Y el 12, pues hay 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 meses del año, 12 frutos del árbol, repito, pues representan la perfección. El Salmo 1, capítulo 1, versículos 1 al 3, habla de lo que es el fruto. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el primer salmo escrito, este es el primer salmo escrito, y es un salmo profético porque nos habla acerca de Jesucristo. Ese varón perfecto pues es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino a este mundo hace casi 2000 años, en su primera venida, nos enseñó que sus seguidores o sus discípulos seríamos reconocidos por los frutos que diéramos. Los frutos del Espíritu en el cristiano pues es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que es el dominio propio. Entonces dice la palabra que el Señor, que Dios nos reconoce por nuestros frutos, que los discípulos de Cristo seríamos reconocidos por nuestros frutos. En la ciudad, vimos también que en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, no habrá ya más maldición. La maldición que vino al mundo como consecuencia del pecado en ese momento será eliminada por nuestro Creador. La promesa de Dios es que su trono y su trono del Padre y el trono del Cordero estarán, que están actualmente en el tercer cielo. En ese momento estarán en la nueva Jerusalén, en la nueva ciudad de Jerusalén. Los siervos de Dios vimos también que estaremos muy ocupados sirviendo en esta ciudad, sirviendo al Cordero en ella, por lo que de seguro no nos vamos a aburrir, tendremos muchas cosas que hacer, y ya será en un ambiente bueno, agradable y perfecto. Finalmente tendremos el privilegio de poder ver el rostro de Dios cuando estemos ya allá en la Nueva Jerusalén, que significa que tendremos comunión permanente con el gran Rey, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey del universo, el Creador del universo. Dice la palabra que su nombre estará escrito en nuestras frentes, lo que indica que somos de su propiedad, que somos hijos de Dios y por tanto somos herederos de Dios. No habrá en esa ciudad, no habrá más noche, y la luz del Señor nos va a iluminar día, eternamente, porque ya no habrá noche y no habrá necesidad, por lo tanto, de lumbreras, ya no habrá sol, ya no habrá luna, sino que la luz de Dios, de Jehová, nos va a alumbrar por la eternidad. Entonces, la invitación que Dios nos hace es que un día podamos participar de ese árbol de la vida. Es importante mencionar que el árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos enseñó en Juan 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús mismo
es ese árbol de la vida, y que nosotros vamos, y que Él, si somos vencedores, amén, por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe que pongamos en Jesucristo, salimos vencedores, y entonces el Señor mismo nos dará de comer de ese árbol de la vida, que es el árbol de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dice y para terminar la lección anterior, dice que podemos lavar nuestras ropas sucias, nuestra misma vida de pecado, por medio de poner nuestra confianza en Jesús, quien nos da el derecho de poder entrar por las puertas de esa ciudad celestial y comer de ese árbol de la vida. Dice que ni los perros, no entrarán ahí ni los perros, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los idólatras y los mentirosos no podrán entrar a esa santa ciudad que es la Nueva Jerusalén, menos podrán comer del árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pues hasta ahí dejamos la lección, el árbol de la vida, y damos comienzo a nuestra última lección de este libro del Apocalipsis, que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, viene pronto. Amén. Esta es nuestra lección número 35 de Camino al Apocalipsis, y para esta lección estamos tomando los versículos del Apocalipsis del capítulo 22, versículos 6 al 21, los cuales vamos a leer en estos momentos. Si gustan acompañarme en sus Biblias, y dice así la palabra de Dios: y me dijo estas palabras, Apocalipsis 22, 6, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, está aseverando nuestro Señor Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me había mostrado estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora únicamente a Dios. Amén. Aleluya. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto y todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón, o mi regalo, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús nos vuelve a recordar: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Gloria a Dios, que vimos la clase anterior. Y para entrar por las puertas de la ciudad, que es la Nueva Jerusalén, que también vimos este tema. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu Santo y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas
en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, que significa así sea. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina el libro del Apocalipsis, así termina la Biblia. Gloria a Dios con estas palabras hermosas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que tú nos das en este día. Gracias, Señor, porque con esta lección estamos terminando este libro hermoso, precioso, esta revelación que tú le diste al apóstol Juan, que es el libro del Apocalipsis. Lo conocemos por Apocalipsis, Señor, pero sabemos ahora que significa revelación, revelaciones. Son las revelaciones que tú diste a tu pueblo, a tu iglesia, al mundo en general, pero sobre todo a tu iglesia, aquellos que quieran obedecer tu palabra, aquellos que quieran poner fe en tu palabra, Señor, poner su fe en tu palabra. Te damos gracias por esta bendición que tenemos en este día de poder concluir con este libro, Señor, con toda esta enseñanza, y recibimos todas las bendiciones que tú dices que recibiríamos los que leyéramos y los que guardáramos este libro. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que nos des iluminación e entendimiento en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido de este bendito libro del Apocalipsis, revelado por Jesucristo mismo al apóstol Juan y escrito por el apóstol Juan hace casi 1900 años, porque se considera que históricamente el libro fue escrito por ahí del año 95 después de Cristo. Ya el apóstol Juan, pues era ya el último de los apóstoles que estaba con vida, pues ya era una persona mayor, casi de 90 años. El Señor lo guardó, y todas las palabras, dice, que hemos estudiado en este curso de camino al Apocalipsis son fieles y verdaderas. Gloria a Dios. Así comenzamos esta enseñanza diciendo: Jesús dice que estas palabras de este libro son fieles y verdaderas. Fieles viene del griego pistos, que significa dignas de confianza, fidedignas, creíbles, firmes, seguras. Eso significa la palabra fieles. Y la palabra verdaderas viene del griego aletinos, que significa veraces, ciertas, reales, genuinas. Gloria a Dios. Así comenzamos con este texto de la escritura ahí en Apocalipsis. Vengo pronto, dice, vengo en breve. El Señor hace referencia a que Él viene pronto. Su traducción, quiero decirles que su traducción correcta a ese vengo pronto o vengo en breve es vengo de repente. Viene esa palabra del griego taxis, de repente. Por lo que tenemos como parte de la iglesia de Cristo, tenemos que estar preparados todos los días para la posible venida o regreso o arrebatamiento, los que tenemos mayor conocimiento de la palabra de Dios, pues para que estemos listos para el arrebatamiento de la iglesia, porque ese arrebatamiento será algo de repente. Eso es lo que quiso decir nuestro Señor Jesús. Vengo pronto, vengo en breve, es más bien vengo de repente. Aunque también se le puede considerar como un vengo pronto, porque sabemos que aunque hayan pasado casi 2000 años de la primera venida de nuestro Señor Jesús, pues para Dios el tiempo cronos pues es muy relativo. Escribió el apóstol Pedro que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios el tiempo, como Él vive Él está en la eternidad, pues el tiempo que nosotros vivimos, que pudiera ser mucho, pues para el Señor pues es absolutamente nada. Amén.
Entonces, el arrebatamiento de la iglesia será de repente, como dice ahí Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Es más, vamos a leerlos si me quieren acompañar. Primera de Corintios dice: he aquí les digo un misterio. Está escribiendo el apóstol Pablo. El Señor le reveló varios misterios al apóstol Pablo, porque él es el apóstol de los gentiles. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice el Señor, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Eso es un de repente. O sea, el Señor viene en un de repente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. Luego dice la palabra y dice bienaventurados. Bienaventurados viene del griego makarios, que significa, ya lo estudiamos, supremamente bendecidos, afortunados y muy felices. Gloria a Dios. Somos bienaventurados. Gloria a Dios, los que escuchamos las profecías y guardamos las palabras de este libro. La orden de no sellar este mensaje profético, ahí el Señor le da la orden al apóstol Juan de que no selle este mensaje profético, y esta orden que el Señor le dio al apóstol Juan es muy diferente a la orden, por ejemplo, que el Señor le da al profeta Daniel, ahí en Daniel capítulo 12, versículo 24, donde el Señor le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El libro del profeta Daniel estuvo sellado hasta el tiempo del fin, o sea, hasta estos últimos tiempos. El Señor nos ha dado entendimiento sobre lo que estuvo escrito en el libro del profeta Daniel, pero en cuanto al pero en cuanto al libro del Apocalipsis, el Señor nunca selló este libro. Ha estado abierto, ha estado desde hace 2000 años, ha estado abierto la profecía del Apocalipsis para que todo aquel que quiera, que busque al Señor, que le pida al Señor, pueda entender la palabra de esta profecía. La diferencia la podemos encontrar en el punto de que el futuro ya está cerca, porque en el libro del Apocalipsis, cuando fue escrito, ya nuestro Señor Jesucristo ya había ido a la cruz, ya había muerto y había resucitado, como dice la palabra, al tercer día. Esa es la gran diferencia, que en el momento que el profeta Daniel recibió la revelación, las palabras de la profecía que recibió Daniel en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo todavía no venía a este mundo, todavía no moría en una cruz y por ende todavía no había resucitado. Esa es la gran diferencia. Por eso el Señor les da dos órdenes diferentes, tanto a Juan como al profeta Daniel. Si no permitimos que este mensaje del Apocalipsis nos transforme y nos traiga el día de hoy salvación, ¿qué pasa? Pues que no tendremos una segunda oportunidad de ser regenerados en la eternidad. Dice ahí la palabra, leímos: si eres inmundo hoy y no permites que el Señor te limpie a través de su sangre, pues vas a continuar inmundo. Por eso donde leímos esa palabra, dice: el que es inmundo sea inmundo todavía, en el versículo 11, y dice: y el que es justo practique la justicia todavía. Entonces, si no permitimos que el mensaje de Jesús, que es por medio del libro de las revelaciones del Apocalipsis, nos transforme, entonces la sentencia es que si estamos inmundos, pues permaneceremos inmundos por la eternidad. Y si nosotros permitimos que el Señor nos limpie, nos purifique, nos santifique,
por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces eso hará que nosotros seamos justificados, participemos de esa santidad, como también leímos ahí más adelante, y no seamos condenados como los que serán condenados en el juicio del gran trono blanco por no haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Eso lo podemos leer ahí adelantito en el versículo 12 dice, más bien en el 11 dice, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Gloria a Dios. O sea que nosotros, los que hemos recibido a Cristo Jesús, nuestro deber es seguir santificando nuestra vida, seguir purificando nuestra vida. Gloria a Dios, saliendo de esa inmundicia en la cual estábamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra que el apóstol Juan estaba tan emocionado, pues que él, al ver todo lo que estaba viendo en ese momento, esa revelación que estaba teniendo, pues quiso postrarse delante del ángel para adorar, porque sintió una gran bendición, pienso yo, que el apóstol Juan, al momento de estar viendo tantas cosas tan hermosas, pues sintió el deseo de adorar, pero el ángel le dijo, no, ¿sabes qué? No está bien que tú te postres delante de mí, porque yo soy consiervo tuyo. O sea, los ángeles son consiervos de nosotros, amén, y están prácticamente al mismo nivel que nosotros, y a los ángeles no se les debe adorar. Es otra enseñanza que el Señor nos está dando aquí. Al único que se debe de adorar es a nuestro Dios, amén, a ningún ángel. El ángel caído, el querubín caído, Lucifer, Satanás, siempre ha querido que se le adore a él, pero a los ángeles nunca se les debe de adorar, y menos a este ángel caído que cayó por rebelde delante de la presencia del Señor. Dice ahí que el tiempo está cerca. Esa palabra tiempo, recuerden, la palabra tiempo tiene dos connotaciones. Hay un tiempo que es kairos, que es un tiempo de Dios, y hay un tiempo que es cronos, que es el tiempo cronológico que conocemos, las horas, los minutos, los segundos, o los días, o los años. Ese es el tiempo cronos. Aquí la palabra tiempo tiene que ver más bien con el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. El tiempo está cerca, es un tiempo establecido por Dios, es un tiempo específico, es un tiempo inminente para el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que quiso decir el Señor ahí cuando dijo el tiempo está cerca, el kairos está cerca. Y los justos, por medio de la sangre de Jesucristo, dijimos, debemos estar practicando cada día más la justicia. Esto es, tenemos que ser más justos cada día, más rectos, más virtuosos, desarrollar más virtudes en nuestra vida. Esto es lo que los que ya somos santos hemos sido apartados. Eso significa la palabra santos, apartados para Dios, separados para Dios. Pues tenemos que practicar esa santidad, esa justicia. Dice la palabra que que el Señor escucha la oración de los justos, y no nomás es de los que somos justificados, sino que los que estamos practicando esa justicia de Dios. O sea que cuando venimos a Cristo, Jesús mismo dijo, nos enseñó que teníamos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. O sea que a través de Cristo, a través de la salvación de Cristo y a través del Espíritu Santo que el Señor ha depositado en nuestra vida, nosotros podemos practicar esa justicia, podemos practicar ese perfeccionamiento, esa santificación en nuestra vida todos los días, amén. Y cada día más, cada día nos podemos purificar más, nos podemos consagrar más, nos podemos apartar más del pecado, guardarnos sin mancha, como dice la palabra, del mundo. Podemos guardarnos con una alta moralidad, moralmente puros, virtuosos, caminando en el Espíritu y no andando en la carne. Eso es lo que significa
que practiquemos la justicia, que nos santifiquemos cada día más, todos los días. Amén. Entonces el Señor dice también, ahí en los versículos que leímos, que el Señor vendrá con su galardón, con su recompensa, vendrá con un regalo para recompensar a cada uno conforme haya sido su obra. Gloria a Dios. Sabemos que el Señor tiene un juicio, un tribunal, bueno, más que un juicio, es un tribunal para los que somos cristianos, para los que hemos recibido a Cristo, para los que tenemos la salvación a través de la fe de Jesucristo. El Señor ha instituido un tribunal en el cual Él va a dar recompensas conforme a la obra de cada uno, conforme a la obra que tú hagas posterior a que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Lo que hayas hecho para el Señor te será recompensado en ese tribunal. Recibiremos recompensas, bueno, ahí solo el Señor sabe las coronas que significan, las recompensas que vamos a recibir. Y de entrada, lo que podemos ver en la palabra, que las principales recompensas que nos va a dar el Señor, por lo menos van a ser 4. Aquí podemos detectar 4 recompensas de entrada que vamos a recibir del Señor. La primera recompensa es participar en el evento del arrebatamiento. Gloria a Dios. Esa es una recompensa para la iglesia, que esté preparada, que esté lista para la venida del Señor, que sea como las vírgenes sensatas que estuvieron listas, que tuvieron sus lámparas llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, tenían una vida de oración, una vida de comunión, una vida de santidad. Ellas estuvieron listas para ese arrebatamiento, y la recompensa pues es que ese arrebatamiento será previo a la tribulación, a la gran tribulación, a la semana 70 de Daniel, al gobierno, a no participar dentro del gobierno mundial del anticristo, que ya está pronto a surgir en este mundo. Ya se están afinando todas las cosas para que el anticristo tome su reinado en este mundo, que solamente el Señor, conforme a la palabra, sabemos que durará solo 7 años. Dios solo le dejará reinar en este mundo, entre comillas 7 años, porque el Señor va a derramar sus 21 juicios durante esos 7 años, o sea que no va a estar muy tranquilo el anticristo, quiero decirles. Es más, el primer sello desatado, cuando sale el caballo blanco, que sale venciendo y para vencer, pues no dura mucho tiempo esa paz que supuestamente va a venir a proclamar el anticristo aquí al mundo. Pues no va a durar mucho tiempo, porque ya después vienen los demás juicios, los caballos. Viene el caballo rojo de la guerra, viene el caballo negro de la muerte, de la peste que habrá en el mundo, de las pestes que habrán en el mundo. Bueno, 21 juicios, imagínense. Los hemos estudiado aquí a través de este libro bendito del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Ya los estudiamos, amén, y esos serán durante esos 7 años. Pero la recompensa para la iglesia es que el Señor nos va a sacar de este mundo y no tendremos que pasar por esos 21 juicios. Segundo lugar, como parte de la recompensa del Señor, es que nos dará derecho a comer de ese árbol de la vida. Gloria a Dios, ese árbol de la vida que está en medio del paraíso. El Señor nos dará de comer de ese árbol. Recuerden que ese árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo mismo, y ese árbol de la vida implica la vida eterna. Ya recibimos la vida eterna, pero ahí se va a confirmar que estaremos con Cristo eternamente, ahora sí que eternamente y para siempre, valga la redundancia. Amén. Ese es en segundo lugar, tener derecho a comer del árbol de la vida. En tercer lugar, poder entrar a la nueva ciudad celestial que se llama la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Esa es otra parte de las recompensas del Señor, que el Señor nos da derecho de entrar a esa nueva ciudad que el Señor tiene preparada. Es una ciudad que va a bajar del cielo, del tercer cielo, que el Señor ya está preparando desde
el capítulo Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, el Señor dijo que se iría y que nos haría morada. Se fue a preparar precisamente esa santa ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, y que Dios va a hacer bajar del tercer cielo, y en esa ciudad pues ya también como parte de la recompensa ahí estará el trono de Dios. Amén. El trono de Dios que está ahí hoy en el tercer cielo, ese trono se va a transferir a esta nueva ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Amén. Y en cuarto lugar, la cuarta recompensa es que tendremos el derecho, la bendición, el privilegio de ver el rostro de Dios, que su luz, que la luz de Dios nos ilumine, nos alumbre por la eternidad y podamos ver ese rostro de Dios. Bueno, ni Moisés pudo ver el rostro de Dios, el Señor solamente le dejó ver sus espaldas, pero a nosotros, los que hayamos vencido, amén, como Jesús mismo nos lo prometió, podremos ver su rostro. Esa es otra gran recompensa. Gloria a Dios, amén, gracias a Dios. Entonces, hasta el versículo 16 de este último capítulo, del capítulo 22 del Apocalipsis, en ese versículo el Señor da su sello de aprobación a todo lo que fue escrito en este libro del Apocalipsis. Hasta aquí viene otra vez a aparecer la palabra iglesia. Es importante comentar esto, porque la última vez que se había mencionado había sido en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, por lo que ya no aparece la palabra iglesia, no hay ninguna referencia en todos los capítulos anteriores, amén, que tienen que ver precisamente con la tribulación y la gran tribulación. La palabra iglesia vuelve a aparecer hasta este capítulo, o sea que los capítulos que hablan de la tribulación y de la gran tribulación son del capítulo 6 del Apocalipsis hasta el capítulo 18. Recordemos que el 75% del libro del Apocalipsis habla de los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Recuerden que está dividida, los 7 años, la semana 70 está dividida en dos partes. La primera parte es cuando el pueblo de Israel acepta al anticristo como su Mesías, pero a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, se dan cuenta que no es el verdadero Mesías, que el verdadero Mesías es nuestro Señor Jesucristo, y entonces la segunda parte de la semana 70 tiene que ver con lo que es la palabra de Dios llama la gran tribulación, y entonces es cuando ahí el pueblo de Israel, todo el remanente, no todo el pueblo de Dios, sino solo el remanente será salvo hasta ese momento que reciban a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esto es importante, el comentario de que la palabra iglesia no aparece ahí, porque no estaremos nosotros. Esto confirma todavía más lo que ya hemos enseñado, que no estaremos nosotros en el periodo de la tribulación aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la doctrina nos enseña, la doctrina del apóstol Pablo nos enseña que el Señor nos va a retirar, nos va a arrebatar para sacarnos y no participemos de esos 7 años de la tribulación, o de lo que es llamada la semana 70. O sea que nosotros seremos arrebatados al tercer cielo, conforme lo indica claramente ahí Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, cuando el Señor le dice al apóstol Juan: ven, sube y te enseñaré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? De que el Señor le había mostrado las 7 iglesias de Jesucristo durante el periodo de los 2000 años que hemos aprendido. Y pues con todas estas referencias, pues lo siento mucho por los hermanos de la iglesia de Cristo que no quieren creerle a Dios y no quieren creerle a sus promesas, y que insisten en que no existe el evento del arrebatamiento. Muchos hermanos cristianos no creen en este evento, y que menos, si no creen en el arrebatamiento, pues menos van a creer que va a ser previo a la tribulación. Entonces,
Solamente yo le pido al Señor, pues que el Señor les bendiga, les dé revelación, le pido al Señor que les dé revelación, les dé fe al respecto de esta doctrina del arrebatamiento, de esta revelación, de este misterio revelado por medio del apóstol por medio del apóstol Pablo. Y pues pues ya en última instancia, pues que el Señor les conceda a ustedes las peticiones conforme a su corazón. Si quieren pasar el tiempo de la tribulación aquí en la tierra, bueno, pues ahora sí que cada quien podemos pedir lo que nosotros querramos pedir. Ahí sí tenemos libre albedrío. Pero mi invitación es que tengamos revelación de lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a este punto del arrebatamiento. Y dice la palabra, el Espíritu Santo y la esposa dicen ven. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios, y la esposa, que es la iglesia, la esposa de Cristo, dicen ven. Jesús nos recuerda que nuestra misión principal, primordial, amén, tanto de la iglesia como del Espíritu Santo, la esposa, durante la era de la iglesia, que hemos visto que durará 2000 años, pues es que nosotros nos dediquemos a predicarle la salvación a todos aquellos que están perdidos, a todos aquellos que no han recibido a Cristo Jesús, y que obtengan su salvación por medio de aceptar a Jesucristo como su Mesías Salvador y caminar con Él antes de que sea demasiado tarde. Amén. Porque recuerden, la iglesia tiene un comienzo y tiene un final. El periodo de la gracia tiene un comienzo, comenzó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario hace 2000 años, y terminará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es bien importante que lo aprendamos. Amén. Que lo valoremos. Gloria a Dios. Que si no hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, lo aceptemos. Hoy es el día de salvación. Hoy es tu día de salvación. Amén. Recíbelo como Señor y Salvador, y por medio de la fe, nuestro Señor Jesucristo nos salva. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 1. Amén. La palabra griega biblión se traduce libro. Amén. Es la parte que estamos leyendo ya casi al final. Dice, ahí es más, vamos a ver en qué parte leímos. Dice, el versículo 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la invitación de nuestro Señor Jesucristo. El agua de la vida es Jesús, y podemos tomarlo gratuitamente. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Amén. Ok, vamos a ver lo que significa esa palabra libro. La palabra griega viene de la palabra griega biblión, que aquí se tradujo como libro, y que es la raíz de la palabra Biblia. La Biblia, acuérdense que es la colección de libros, son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Es el Apocalipsis, es el último de los libros del Nuevo Testamento, o el libro 27, por así decirlo. Y aquí el Señor advierte que esto es la última vez que Él da una revelación por medio de este libro. Dice, Juan escribe y advierte de parte de nuestro Señor Jesucristo que cualquiera que deliberadamente añadiere a las profecías de este libro, Dios mismo traerá sobre su vida las plagas escritas aquí mismo. Amén. O sea, aquí mismo se refiere a aquí mismo en el libro. Acuérdense, hay muchas plagas. Bueno, vimos los 21 juicios, todas las plagas que habrán de parte de Dios, todas las plagas que hubo, que tuvo que sufrir los egipcios
cuando no dejaban salir al pueblo de Israel de la esclavitud, el Señor les mandó plagas. Bueno, pues aquí dice que todas las plagas escritas en este libro, bueno, se refiere en este caso al libro del Apocalipsis, pues vendrán sobre él. O sea que aquellos que añadieren a las profecías de este libro, Dios traerá esas plagas, o aquellos que, o si alguien osara llegar a quitarle a este libro, dice, el castigo será que Dios mismo quitará su nombre del libro de la vida. Fíjense, el castigo es a los que le quiten, a los que le pongan de más, Dios trae todas las plagas del Apocalipsis, y a los que le quiten, fíjense lo que es el castigo, dice, Dios mismo quitará su nombre del libro de la vida, de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén y de todas las bendiciones escritas en este bendito libro del Apocalipsis. Todo ese castigo por andarle quitando del libro, andarle cortando verdades al libro del Apocalipsis. Aquí está, aquí está el gran peligro de seguir religiones que son falsas y que le han quitado o que le han añadido de su cosecha al libro del Apocalipsis, o al bendito libro de la Biblia, en este caso al libro del Apocalipsis, como es el caso, ¿verdad?, de las religiones de los mormones, los testigos de Jehová, que le quitaron con más de 400 versículos a la Biblia. Eso es terrible. O sea, participar en religiones como estas, pues trae todas las maldiciones que dice aquí nuestro Señor Jesucristo, al que le quite o al que le ponga. Amén. Mormones, testigos de Jehová, los mismos judaizantes ahorita que están de moda, los mesiánicos, ¿sí? El romanismo pagano, ¿verdad?, que interpretó muchos textos de la Escritura y cambió fiestas paganas, se las hizo ver como cristianas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Están actualmente los progresistas que aceptan cuestiones que son pecados dentro de la iglesia, como el aborto, como el homosexualismo, la ideología de género, el feminismo dentro de la iglesia. Bueno, todas estas, aquellos que le quitan o le ponen a la palabra de Dios, la teología de la prosperidad, por ejemplo, que todo se va al enfoque de la prosperidad material, económica, y haciendo a un lado el principio de la palabra de Dios, y que no es que Dios no quiera prosperarnos, sino Dios sí nos prospera y nos bendice, pero no tan solo con el enfoque de que querramos ser prosperados, ¿no? Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que pierda su vida la encontrará, y el que ame su vida en este mundo, pues la va a perder. Amén. Entonces tenemos que entender a profundidad lo que es la palabra de Dios, y no dejarnos llevar por falsas doctrinas, como los universalistas, ¿verdad?, que ya explicamos esta doctrina terrible, diabólica, que dice que al final Dios va a perdonar a todo el mundo, hasta el mismo Satanás, y hasta le va a pedir perdón. El reino ahora, esta doctrina perversa del reino ahora, de que dice que el Señor iba a ir transformando el mundo hasta que ya el Señor, ya la iglesia fuéramos los que gobernáramos este mundo, y pues no es así. No es así. El Señor dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia, pero su método es muy diferente del Señor. El Señor iba a quitar a su iglesia de este mundo. Amén. Íbamos a ser luz, íbamos a ser perseguidos, pero siempre seríamos vencedores en Cristo Jesús. Amén. No significaba un evento político, que la iglesia tomara políticamente los reinos del mundo, pues no es así la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Entonces, el libro del Apocalipsis, quiero decirles, amigos, hermanos, Iglesia de Cristo,
pues es la culminación de toda la profecía bíblica, amén, iniciada desde el libro del Génesis, porque ahí comenzó la profecía bíblica, amén, Génesis 3:15, y el Señor hizo la primera promesa mesiánica de que utilizaría a la mujer para traer al Mesías Salvador a este mundo, amén. Entonces, con este libro del Apocalipsis se culmina toda la profecía bíblica. Ya no tenemos ninguna necesidad de profecías adicionales o de nuevas revelaciones del Señor, amén. Ya el último escrito de libro de la Biblia fue en el año 95, y que es este bendito libro del Apocalipsis. O sea que todas las religiones que luego dijeron que los mormones se le apareció en 1823 el ángel Moroni y le dio otra Biblia, o los testigos de Jehová cortaron le cortaron 400 versículos a la Biblia por ahí más o menos en el siglo XVIII o XVII, pues todo eso pues es basura, no es de Dios. El último libro profético de la Biblia fue el libro del Apocalipsis. De ahí ya no hay más revelación de parte del Señor. Ya no hay más libros que el Señor nos quisiera revelar. Ese fue el último. Ya no hay profecías adicionales ni nuevas revelaciones. Todos aquellos que salen diciendo, ay, el Señor me acaba de dar una revelación nueva, no está bien dicho. Más bien es el Señor nos está dando iluminación a lo que ya está revelado. Ahí sí, pero revelaciones nuevas, esas ya no existen. Amén. Lo que necesitamos nosotros hacer es ponernos a orar como iglesia de Cristo, estudiar la palabra de Dios. Amén. Pedir iluminación al Señor, que el Señor nos ilumine lo que ya está revelado en su bendita palabra. Gloria a Dios. 66 libros hasta ahí. Gloria a Dios, hasta ahí llegaron. Gloria a Dios, no hay más revelación, ya todo fue revelado. Hay que pedirle iluminación al Señor, que nos ilumine lo que ya está escrito. Amén. Lo que ya el Señor nos reveló aquí en las Escrituras. Finalmente el Señor dice, ciertamente vengo en breve. Gloria a Dios. Ya dijimos, ciertamente viene Jesús de repente. Gloria a Dios, esa es la traducción más exacta. Cristo viene de repente y sin avisar. Gloria a Dios. Todos los creyentes debemos vivir con las ansias, amén, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, con ansia. Que esa venida, quiero decirte, es algo inminente. El Señor viene pronto, viene ya en cualquier momento. Amén. El Señor en primer lugar va a venir por su iglesia, por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que su segunda venida del Señor está dividida en dos. Al principio de los 7 años, Cristo viene por su iglesia. Al final de los 7 años, Cristo viene a la batalla del Armagedón y baja otra vez con su iglesia. Y eso es la parusia de Cristo, o su segunda venida. Amén. Entonces, ciertamente el Señor dice, vengo en breve. Gloria a Dios, viene de repente, en cualquier momento. Gloria a Dios. Yo he escuchado aún hermanos muy reconocidos, cristianos, que comentarios que han dicho que quisieran que el Señor mejor se tardara un poco más en venir. Pues no, o sea, eso no está bien, porque es totalmente contrario a lo que el Señor nos está diciendo aquí en el libro del Apocalipsis. Para cerrar este libro, dice, ciertamente vengo en breve. Dice el Espíritu Santo y la esposa y la iglesia dicen, sí, ven Señor Jesús. Amén. Cuando alguien dice que no, que el Señor se tarde más en venir y que pues que estemos aquí todavía otro rato sin que el Señor venga, pues eso habla del poco amor que se le tiene a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque si uno ama a Jesús, pues quiere que venga lo más pronto posible. Como escribió el apóstol Pablo, dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Y estaba en una disyuntiva el apóstol Pablo, decía, pues si me quedo, pues es para ser de bendición a mi pueblo, al pueblo de Israel.
pero si me voy, dice, pues es muchísimo mejor que yo me vaya con el Señor. Amén. Entonces en el corazón del cristiano debe estar estas palabras con las que cierra el libro del Apocalipsis. Sí, ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo y la iglesia claman, oran todos los días, ven, Señor Jesús. Amén. Esa debe de ser nuestra oración. Sí, ven, Señor Jesús. Así termina el libro del Apocalipsis. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Esa es la actitud de un cristiano con una mente llena del espíritu de la profecía, como leemos ahí en Apocalipsis 19:10. Es más, vamos a leerlo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19:10. Ya estamos terminando. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí otra vez el apóstol Juan, ¿verdad? Cometí el error de querer estar adorando ahí a los ángeles. Dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sí, ven, Señor Jesús. Esa debe de ser la actitud, la mente llena del espíritu de la profecía, la actitud de un cristiano. Gloria a Dios. Para terminar, voy a leer en 1 Corintios algo que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, que tiene que ver con este último versículo que leímos, que el Señor dice, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y anatema significa sea maldito. La palabra anatema es maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Amén. El Señor viene. Y esa palabra viene es la palabra Maranata. Cristo viene. Gloria a Dios. Así termina el libro del Apocalipsis. Cristo viene pronto. Y dice algo más el apóstol Juan. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia, porque ahí se termina también el periodo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así termina el libro del Apocalipsis. Así termina la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Gloria a Dios. Pues amén. Vamos a hacer una oración para terminar este bendito curso. Ha sido de gran bendición, repito, no solo para muchos de ustedes, para mí mismo ha sido de gran bendición. Dios nos ha revelado muchas cosas, nos ha iluminado. Amén. Gloria. Nos lo reveló hace 2000 años, pero hoy nos está dando iluminación al respecto. Amén. Entonces vamos a dar gracias a Dios. Vamos a darle gracias. Si no has aceptado a Cristo, recíbelo solamente por fe. Simplemente dile: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero participar del árbol de la vida, de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo, de la tierra nueva y de todas las bendiciones, de los 12 frutos del árbol de la vida. Padre, te doy gracias, te damos gracias en este día por la bendición que nos has dado. Hoy estamos concluyendo este curso del Apocalipsis, casi 9 meses, Señor. Hemos recibido mucha bendición, Padre. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tus revelaciones. Gracias que nos das entendimiento. Nos falta mucho. Podríamos empezar nuevamente a estudiar este libro y nos hablarías más, nos darías más, Señor. Pero gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Gracias. Estamos muy agradecidos, Señor. Bendice a aquellos que han escuchado las palabras de esta profecía, de este libro, Señor. Son bienaventurados. Gracias, Señor, yo los bendigo en tu nombre, Jesús. Gracias, tu palabra misma nos bendice y nos dices tú que somos bienaventurados los que estudiamos y entendemos y nos das entendimiento con respecto
a este bendito libro. Gracias, recibimos todas las bendiciones, no le quitamos ni le ponemos, Señor, simplemente recibimos la bendición que tú nos das a través de él. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, y te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, líbrame de toda maldad y que pueda yo caminar contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Pues para terminar quiero decirles que bueno, terminamos este curso del Apocalipsis, pero vamos a tener más cursos. Es más, el siguiente viernes vamos a comenzar con un nuevo curso, y es más, les voy a decir qué curso, aunque algunos ya Dios les dio revelación de qué curso íbamos a comenzar. Dios los bendiga. Vamos a empezar a hablar del curso del profeta Daniel. El próximo viernes ya vamos a comenzar, gloria a Dios. Es muy importante que estudiemos este libro del profeta Daniel porque está muy entrelazado. Hay mucha revelación, muchas cosas que reveló el Señor al profeta Daniel, las vino a hablar nuevamente hasta el libro del Apocalipsis. Entonces, mucho del Apocalipsis, para entenderlo, tenemos que entender primeramente el libro del profeta Daniel. Es más, Jesús ahí en Mateo 24 hizo referencia al profeta Daniel. Él le dijo, como escribió el profeta Daniel, el que lee, entienda. Amén. Entonces vamos a estar estudiando el libro del profeta Daniel a partir del próximo viernes. Amén. Hoy cerramos ya este curso de camino al Apocalipsis y damos las gracias a Dios, y todos los que lo vayan a escuchar más adelante, pues ahí está, lo pueden bajar ahí de la página del YouTube, del Facebook, pues pueden ahí bajar este curso, pueden seguir aprendiendo, y pues gloria a Dios. Pues solamente me queda darle las gracias. Dios los bendiga, la paz de Cristo con todos ustedes. Shalom, amén, y Maranata. Ya saben, la palabra Maranata, Cristo viene muy pronto. Amén. Dios los bendiga. La paz de Cristo con todos ustedes. Amén.